Los conflictos han estado presentes a lo largo de toda la historia. Han iniciado guerras, destruido comunidades, destruido familias, destruido matrimonios, destruido amistades. Es por ello que es indispensable saber cómo manejarlos, cómo detectarlos para que estos puedan ser a nuestro favor y no en nuestra contra. Muchos de ellos se han dado por pequeñas situaciones que van engrandeciéndose y que van aumentando y que cada vez se vuelve más difícil poder identificarlos y así darles una solución adecuada y equilibrada. En esta imagen me gustaría que observaran, ¿sí? Que pudieran tomarse un poco de tiempo y que me puedan decir qué es lo que están viendo en ella, ¿sí? Tómense unos 10 segundos, vamos a ver qué es lo que logran ver, ¿sí? Y bueno, justamente el sentido que le damos a los conflictos tiene que ver algo muy relacionado con lo de esta imagen, ¿sí? Hablamos de percepción. ¿Qué es la percepción? Pues es todo aquello que nosotros interpretamos, que integramos a nuestro cerebro, a nuestros sentidos, por medio de nuestros sentidos, ¿sí? Entonces es la interpretación que le da a nuestro cerebro a ciertas acciones, ciertas conductas, ciertas situaciones, ciertos comportamientos, ¿sí? Del exterior al interior. Entonces aquí podemos ver, ¿no?, que algunas personas me dirán, y bueno, yo les pregunto aquí, ¿qué es lo que logran ver ustedes, ¿no?, en esta imagen? Algunos me dirán, tal vez un conejo, algunos otros me dirán que es un pato, ¿no? Y al final de cuentas, ¿quién tiene la razón? Eso es una de las principales causas y razones por las que comienzan los conflictos, ¿no? Por la percepción. La percepción es subjetiva, no es objetiva, no es algo cierto que sea definitivo, más bien va a depender de cada una de las personas, dependiendo de sus expectativas, ¿no?, de sus creencias, ideologías, ¿no? Y pues va a depender también desde el punto de vista donde lo esté observando, ¿no? Entonces, si unas personas ven un conejo y las otras personas ven un pato, pues es el punto de tensión donde comienzan los conflictos, ¿no? Porque partimos de ideas, creencias diferentes y pues sabemos que todos queremos tener la razón y queremos que las otras personas vean lo que estamos viendo nosotros. Pero estamos equivocados, ¿no? Cada quien tiene su forma de ver diferente las cosas, ¿sale? Entonces, pues realmente aquí no hay una respuesta correcta. Es tanto como un pato como un conejo. Y la percepción, como les decía, la que está involucrada realmente en el inicio de los conflictos. Para que pueda haber un conflicto, las dos partes deben de estar conscientes de que hay un problema, de que hay algo que está afectando, ¿no?, el trabajo en conjunto. Si una de las dos partes no lo logra ver, entonces no hay conflicto. Cuando la otra persona logra ver que hay un problema, que hay una pequeña situación que puede estar perjudicando negativamente a su parte, pues en ese momento inicia el proceso de conflicto. Los conflictos son imprevisibles, ¿sí? No nos avisan, no los detectamos, ¿sí? No los esperamos, ¿no? Llegan en el momento menos indicado, llegan en un momento en el cual no estamos preparados y pues debemos nosotros ser conscientes, ¿no?, de esta situación. Debemos estar preparados, debemos ser lo suficientemente conscientes, ¿sí?, en este sentido, para que nosotros podamos detectar cuando llegue este conflicto y poder nosotros empezar a abordarlo en un momento dado y preciso. Aquí lo ideal pues sería no dejar pasar el tiempo, no dejar que la situación pues como tal empeore y darle la pronta atención. Los conflictos laborales son discusiones dentro de las áreas de trabajo entre dos o más personas y son mucho más comunes de lo que creemos. De hecho, es una consecuencia lógica de la gran cantidad de horas diarias que compartimos con nuestros compañeros de trabajo. ¿Quién no ha tenido un conflicto con su hermano, con un amigo, con su padre, con su pareja, ¿no? Que si bien el hecho de tener un conflicto no quiere decir que
que vamos a estar enojados de por vida o que forzosamente tengan que terminar mal las cosas, sino que hablamos de una diferencia tal vez de ideas, de objetivos, de creencias, de percepciones, ¿no? Entonces aquí la idea es que nosotros podamos identificar para poder corregir ese tipo de indiferencias en un momento dado. Estos conflictos pueden darse por diversas razones. En primer lugar, podemos apreciar que se puede dar por una mala comunicación y malos entendidos entre las personas. La comunicación como tal es básica, ¿sí? De repente, pues como tal, no prestamos el tiempo suficiente para poder escuchar y entender, comprender, ponernos en el otro lado de la persona, ¿no? Simplemente estamos esperando a que la otra persona acabe de decir lo que tenga que decir, que no estamos poniendo atención para sacar todo nuestro vómito que tenemos ahí nosotros y expresarlo y sacarlo, ¿no? Entonces, eso es una comunicación insuficiente, deficiente, ¿no? Que bien si nosotros no prestamos el tiempo para escuchar a la otra persona, ver su punto de vista, ¿sí? Definitivamente esto puede acarrear, ¿sí?, diversos problemas. ¿Sale? Entonces es importante que en primer momento nosotros podamos detectar cuál es la comunicación que estamos teniendo con la otra parte. Si hay una diferencia de valores e intereses, definitivamente también puede haber un conflicto. Sabemos que cada persona es un mundo completamente diferente, ¿no? Tiene metas diferentes, objetivos diferentes, creencias, ideologías diferentes. Entonces, pero el hecho de que tengamos esas diferencias no es objeto de que tengamos que tener un conflicto forzosamente, sino que tenemos que aceptar, tenemos que también valorar, ¿no?, esas diferencias que tenemos, ¿sí?, respetando este tipo de creencias. Los recursos escasos en la empresa también pueden ser un motivo para generar conflictos, ¿sí? Entonces hay que estar pendientes de cuáles son las necesidades que tenemos para que podamos expresarlas, decirlas y poder evitar este tipo de situaciones. La diferencia de nuestras personalidades también puede ser un factor predisponente para que tengamos esta diferencia de gustos, ¿no? De repente esperamos que todas las personas compartan nuestros gustos, ¿no?, nuestros hobbies, ¿sí?, nuestros pasatiempos, nuestras ideas, pero sabemos que no es así. Entonces debemos respetar esta diferencia de personalidades, ¿sí?, pues aceptándolas y quedándonos lo mejor de la otra persona, de la otra parte, ¿sale? Entonces, que no sea motivo el hecho de que seamos diferentes de empezar un conflicto. Debemos tener presente que el conflicto forma parte de nuestra vida y siempre lo ha hecho, ¿sí? Lo que varía es la forma en cómo lo manejamos, ¿sí? ¿Qué estamos haciendo nosotros, ¿sí?, para sobrellevar, para detectar, para gestionar y para poder darle solución a ese conflicto? ¿Sale? Entonces no nos quedemos con la idea de que un conflicto es negativo, es malo, es algo que nunca tuvo que haber pasado, porque el conflicto es algo natural, ¿sí?, que se da en todas nuestras vidas y que es forzoso que tengan que pasar, porque muchas veces detrás de los conflictos pueden llegar mejoras, ¿no?, pueden llegar nuevas ideas, innovaciones, ¿no? Entonces realmente el conflicto no es totalmente negativo como nosotros pensamos o creemos que es. Aquí es cuando entra la toma de decisiones. Una vez que el conflicto se presenta, ya está ahí, ¿sí?, ya se instauró, ya lo tenemos presente, ya no hay forma de negarlo, de quitarlo, de evadirlo. En ese momento es cuando nosotros nos encontramos, en ese momento, antes de tomar cualquier decisión, ¿sí?, nos encontramos con qué es lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a afrontar, ¿no?, qué vamos a decir, qué no vamos a decir, qué acciones vamos a tomar, qué acciones no vamos a tomar. Hay que tener mucho cuidado porque cada acción que nosotros hagamos va a tener una consecuencia, ¿sale? Entonces, antes de nosotros empezar a actuar, tenemos miles de posibilidades que podemos nosotros hacer. Tenemos diversas soluciones, tenemos diversos caminos, que unos bien pueden dificultar el proceso de manejo del conflicto, o bien lo pueden empeorar. Entonces hay que ser muy cuidadosos antes de tomar una decisión.
Es importante que nosotros, en primer momento que detectamos el conflicto, pues no actuemos de manera impulsiva. Sabemos, ¿no? Somos seres sociales, somos seres emocionales, que muchas veces actuamos, ¿no? Ya lo hemos visto en talleres pasados que casi el 95% de las decisiones que tomamos lo hacemos de manera inconsciente. Pero si nosotros, como seres racionales, pensantes, logramos nosotros adelantarnos a esa conducta impulsiva, sabremos que puede haber consecuencias. Y en vez de mejorar, ¿no? Equilibrar, darle solución a ese conflicto, podemos empeorarlo. Entonces yo les hago la invitación en este momento de que podamos nosotros, en ese momento que detectamos el problema, antes de hablar, antes de actuar, dediquemos un momento a la autorreflexión, a la meditación, al análisis de qué es lo que está pasando, ¿sí? Entonces ustedes saben, ¿no? Han visto que muchas veces cuando los conflictos se dan por actitudes impulsivas. Y eso es algo que debemos evitar en gran manera. Cuando nosotros actuamos impulsivamente, tenemos pues, las emociones, los sentimientos a flor de piel, que muchas veces nos van a dirigir y nos van a controlar ellos. Y la situación, por ende, va a terminar pues peor, ¿no? Entonces, ese es el momento indicado, es el momento correcto cuando nosotros lo detectamos, en el cual podemos analizar, ver el panorama general para tomar la decisión correcta. ¿Y qué es el ser humano? Sino un conjunto de toma de decisiones. Estamos hechos de decisiones, ya sean pequeñas o grandes. Todas tienen impacto, ¿sí? En nuestro futuro. Todas tienen consecuencias, ya sean positivas o negativas. Cada decisión que tomamos nos va a llevar a un camino. Entonces, hay que tener mucho cuidado con cuáles son las decisiones que estamos tomando, ¿sí? Porque las decisiones las tomamos únicamente nosotros. No se las podemos adjudicar a nadie más. Nadie es responsable, ¿sí? De nuestra vida. No podemos echarle la culpa a nuestros padres, a nuestros amigos, a nuestra pareja, a nuestros hijos, a nadie, ¿sí? De repente es más fácil, ¿no? Echarle la culpa a alguien más, adjudicarlo por la situación en la que estamos, ¿no? Por las decisiones que tomamos, ¿no? Porque nos cuesta trabajo afrontar nuestra realidad. Pero debemos ser lo suficientemente maduros y conscientes para ver que nosotros somos los únicos responsables de la vida que tenemos actualmente. Nosotros decidimos estudiar, no estudiar, trabajar, no trabajar, elegir el trabajo en el que estamos, ¿sí? Juntarnos con la pareja que estamos, tener los amigos que tenemos, ¿sí? Hacer las acciones que tenemos, ¿no? Entonces realmente las decisiones son propias y tenemos que sernos responsables y conscientes de cuáles son las decisiones que estamos tomando. ¿Son decisiones que nos llevan para bien? ¿Son decisiones que nos aportan? ¿O tal vez son decisiones que nos están restando y ni cuenta nos hemos dado? ¿Qué es un conflicto? ¿Es algo negativo? ¿Es lo mismo que la violencia? ¿Paz es la ausencia de conflictos? ¿Se puede conseguir la ausencia de conflictos? Son preguntas que nos llegan a la mente cuando el conflicto ya está presente. ¿Es algo negativo el conflicto? No siempre debe ser así, ¿no? Es lo que les decía, va a depender de nosotros si tomamos decisiones correctas o decisiones incorrectas para ver qué dirección le vamos a dar a ese conflicto. Una situación de conflicto que es controlada o resuelta puede alcanzar cierta estabilidad y cambios favorables. ¿Sí? Entonces es importante que nosotros podamos conciliar de manera adecuada, que podamos llegar a determinar acuerdos, ¿sí? ¿Para qué? Para mejorar la situación, ¿sale? Entonces cada conflicto lo debemos de ver como una oportunidad de mejora. Sin embargo, una situación de conflicto que se perpetúa
y se torna cada vez más intensa, puede desencadenar en una confrontación violenta. ¿Sale? Entonces hay que tener mucho cuidado, porque no siempre debe ser negativa, pero si tomamos malas decisiones o malas acciones, puede terminar, ¿sí?, con una confrontación violenta, que al final de cuentas no se soluciona nada y al contrario empeora la situación y nadie sale ganando. ¿Es lo mismo el conflicto que la violencia? No. En un conflicto ambas partes tienen la oportunidad de hablar. En cambio, en la violencia solo una persona tiene la oportunidad de hablar y esa postura no cambia. En los conflictos existe el diálogo. En la violencia predomina el monólogo. El monólogo nos referimos a una comunicación unidireccional. Solamente una de las partes es la que está hablando, está diciendo. ¿Sale? Entonces vemos, ¿no?, que en un conflicto pues vemos que hay un diálogo mutuo, ¿sí?, tratando de conciliar, de llegar a un acuerdo desde puntos de vista diferentes. Paz es la ausencia de conflictos. La paz no es ausencia de conflictos, es la habilidad de gestionar el conflicto por medios pacíficos. ¿Sale? Entonces es eso justamente, ¿no? Que nosotros podamos determinar acciones pacíficas, mediadoras, conciliadoras, equilibradas, que nos permitan, ¿sí?, terminar de la mejor manera posible. El principal enemigo de los conflictos se ha demostrado, se ha observado, se ha estudiado y siempre predomina el mismo factor constante. ¿Cuál creen que sea este factor que está predominando para que las personas pues puedan empezar, ¿sí?, que sea inicio de un conflicto? Sí, efectivamente, es el orgullo. El orgullo es nuestro enemigo invisible, nuestro enemigo interno, ¿sí?, que se pone justamente a la defensiva, ¿no?, cuando vemos que hay una diferencia de ideas, de objetivos, y que pueden estar en contra, que pueden estar en amenaza los propios. En ese momento nuestro orgullo sobresale, ¿sí?, y confronta a la otra parte. ¿Para qué? Para que la otra persona ceda ante nuestros objetivos, ante nuestras ideas, ¿no?, y las haga propias. Y vemos aquí en la imagen que muchas veces ese orgullo, ¿no?, inconsciente, es verdad, es inconsciente. De repente nosotros no nos damos cuenta, ¿no?, de que nuestro orgullo sobresale y no nos deja pues avanzar, no nos deja subir, no nos da esa tranquilidad que nosotros estamos buscando, ¿no? El orgullo, como lo vemos en esta imagen, pesa. El orgullo es aquello que nos genera ese peso, ¿sí?, en el pecho, en la espalda, en las piernas, en la mente, y que es el que no nos deja avanzar, que no nos deja observar, que no nos deja reconocer, que no siempre tenemos la razón nosotros y que no siempre la debemos de tener, ¿no? Tenemos que reconocer que muchas veces nosotros también, nuestro punto de vista, ¿no?, de donde estamos observando las cosas, podemos tener errores, ¿no?, que no apreciamos. Y para eso debemos ser totalmente pues permisibles, tranquilos, y ponernos en el lado de la otra persona, de la otra parte. Hay que escuchar, hay que ponernos en su lugar, y si nosotros hacemos eso, es cuando nosotros nos comenzamos a dar cuenta que efectivamente, ¿no?, que la otra persona puede estar sintiendo, percibiendo, ¿sí?, la situación que él está observando con toda la razón del mundo. Entonces, que en estos momentos de conflicto nosotros seamos capaces de poder controlar, detectar y pacificar nuestro orgullo. ¿Para qué? Para que pueda haber una conciliación, ¿sí?, para que pueda haber una negociación, ¿sí?, y las dos partes al final de cuentas pues obtengan, ¿sí?, los beneficios, que obtengan las ganancias. Hay que tomar en cuenta que en los conflictos siempre tiene que haber un ganar-ganar, ¿sale? Pero para eso también hay que ceder un poco, porque si ninguna de las dos partes quiere ceder, pues nunca vamos a llegar a una resolución del conflicto. Tenemos que hay dos tipos de orgullo, el bueno y el malo. El orgullo bueno representa nuestra dignidad y la autoestima. ¿Y qué es la autoestima? Es el hecho de conocernos, aceptarnos, querernos, valorarnos, cuidarnos, sin agredir al otro. Por el otro lado tenemos el orgullo malo. Es el pecado mortal de superioridad que huele a presunción y arrogancia. Es la persona que
se sobrepone ante todos, que intenta caminar, pasar sin preocuparse si en el trayecto pisa, sabotea, agrede, insulta a las personas que se encuentran a su alrededor. Y bueno, muchas veces de la mano del orgullo van lo que son las mentiras. ¿Por qué mentimos? ¿Hacia dónde nos llevan las mentiras? De repente, de tanto ocultar la verdad con mentiras, nos engañamos nosotros mismos sin saber que nosotros somos los que perdemos, diría Julio Iglesias. Entonces debemos tener en cuenta, ¿no?, que las mentiras tal vez nos puedan sacar del apuro, nos puedan sacar de la situación, ¿no? Pero debemos tener en cuenta que siempre lo que les decía, ¿no?, de la toma de decisiones. Al final de cuentas en nosotros está, ¿sí?, cómo vamos a responder, qué vamos a decir, cómo nos vamos a comportar. Pero tenemos que tener presente que siempre la decisión que nosotros tomemos, siempre va a haber una consecuencia. Y estas consecuencias bien pueden ser buenas o pueden ser malas. Entonces, debemos tener presente que si vamos a mentir, la mentira siempre va a sobresalir, va a salir en cualquier momento. Tal vez no en el momento presente, no en ese mismo momento, pero sabemos que el hecho de mentir va a traer, sí, consecuencias negativas, ya sea a mediano o a largo plazo. Entonces hay que tomar en cuenta eso, ¿sale? De tanto esperar lo que nunca ofrecía. Y pues muchas veces también nosotros esperamos, ¿no?, que la otra persona diga o haga, ¿no? Y pues nosotros nos vamos esperando y nunca lo ofrecemos también nosotros. Entonces es una de las principales también razones por las cuales pueden comenzar los conflictos, porque esperamos, siempre nos ponemos en modo pasivo, ¿no?, a que la otra persona pues diga, haga, no solucione, ceda, y nosotros no hacemos nada por nuestra parte. Una vez que nosotros detectamos que hay un conflicto, el papel del líder será de vital importancia. Es la persona responsable, sí, es la persona en primer momento que debe comenzar a gestionar el conflicto y no a obviarlo. A obviarlo me refiero con descuidarlo, dejarlo a un lado, ¿no? Hacer como si nada pasara. Los conflictos no deben ser olvidados, sino resueltos, ya que un conflicto no resuelto llevará al fraccionamiento y disolución del equipo de trabajo tarde o temprano. También de repente se nos hace fácil, cuando se presenta un conflicto, pues el hecho de decir, ya no quiero saber nada, pues ya que pase lo que tenga que pasar, no tengo tiempo para darle solución, ¿no? Ya me cansé siempre de estar solucionando las cosas, hablando, platicando, ¿no? Tratar de solucionarlo y pues nunca llegar a un acuerdo. Entonces de repente se nos hace fácil decir, pues no voy a hacer nada, ¿no? Ya lo dejo porque pasó, ¿sí? Esperando que no vuelva a pasar o que el conflicto se resuelva por sí solo. Entonces ahí estamos haciendo un tremendo error, ¿no? Si nosotros omitimos, nos hacemos ahí la vista gorda que el problema o el conflicto no está presente, pues créanme, sí, que el conflicto nunca se va a solucionar por sí solo, ¿sí? Y al contrario, siempre va a estar presente, siempre va a estar generando problemas, discusiones, malos entendidos, ¿sí? Va a haber un ambiente tenso, va a haber un ambiente pues caótico, hostil, violento, ¿sí? Que en vez de disminuir va a ir creciendo o aumentando el conflicto, ¿sale? Dentro del área laboral. Entonces, una vez que nosotros ya lo detectamos, hay que gestionarlo de la manera más pronta posible, ¿sí? Hay que actuar rápido, hay que pues les decía, observar, ¿no? Tener ese momento de reflexión, de análisis, para observar cuáles son las partes que están inmersas, cuáles son las herramientas que nosotros necesitamos tener para poder abordar el conflicto, cuál es el equipo multidisciplinario con el cual vamos a contar nosotros para poder abordar ese conflicto. Entonces, en primer momento debemos reconocer, aceptar que hay un conflicto, ¿sí? Y debemos comenzar a realizar lo que es un plan, un programa de intervención. Dado el ritmo rápido de cambio en las organizaciones, en la actualidad los centros de trabajo deben enfrentarse regularmente con este tipo de conflictos. Tenemos el conflicto grupal, ¿sí?, que tiene que ver con el cambio en las políticas, prácticas y estructuras corporativas.
A medida que las metas y la dirección estratégica cambia, es común encontrar que subgrupos de la misma compañía se opongan entre sí sobre cómo lograr los resultados deseados. Tenemos también el conflicto individual, que es la tensión que surge entre individuos en una misma organización debido a las diferencias filosóficas y de percepción de la manera en que se debe llevar a cabo su trabajo, además de metas personales opuestas. En resumen, aquí tenemos 8 factores esenciales para un buen manejo de conflictos. En primer momento debemos mantener la calma, no actuar impulsivamente porque, como hemos visto, eso puede traer más problemas. En segundo momento debemos contar con un mediador, una persona que se encuentre en estado neutral de la situación, que nos ayude a mantener un diálogo equilibrado y que nos ayude a conciliar la situación. En tercer punto debemos conversar con los implicados, conocer los puntos de vista, ¿sí?, la percepción que tiene cada uno. En cuarto punto, investigar el conflicto, qué fue lo que pasó, desde cuándo empezó, ¿sí?, cuáles son las acciones que se han hecho para poder controlar ese conflicto y si realmente éstas han tenido alguna solución o han tenido buenos resultados. En el punto 5 hay que marcar un objetivo claro, preciso y alcanzable. Como sexto punto, siempre es importante buscar una negociación, el ganar-ganar de ambas partes. En el séptimo punto es preciso que siempre busquemos todas las soluciones que tengamos a la mano. Y como octavo punto, debemos mantener un seguimiento del problema. Una vez que ya detectamos, analizamos y comenzamos a gestionar, será siempre importante que le demos un seguimiento. En conclusiones, tenemos que los conflictos nos han acompañado a lo largo de toda la historia. Han sido el principal motivo de inicio de guerras, peleas innecesarias, separación de familias y parejas. En conclusiones, tenemos que los conflictos nos han acompañado a lo largo de toda la historia. Han sido el principal motivo de inicio de guerras, peleas innecesarias, separación de familias y parejas, y el término de amistades que habían perdurado por años y años. Todo por pequeños malos entendidos que terminaron complicándose cada vez más por falta de atención y comunicación. Muchas veces pareciera que somos como pequeñas piezas de rompecabezas, completamente diferentes, y que es imposible que conectemos con las demás, pero si nos damos la oportunidad de ceder un poco y conectar con los puntos de vista de otras personas, veremos que no es tan malo del todo, y que por el lado contrario, le damos a nuestra vida mayor visión de las cosas, lo que nos permite actuar en conjunto con mayor fortaleza. No dejemos que el temor y el miedo a aceptar nuestras debilidades y errores genere un conflicto mayor o perjudique a alguien más. Debemos quitarnos la idea absurda que el ceder nos hará débiles. Al contrario, nos hará más fuertes forjando una buena salud emocional. Tal vez pueda que el orgullo nos haga sentirnos más fuertes, pero jamás nos hará sentirnos más felices.